Bienvenidos de nuevo a su escuela de física matemáticas. Vamos a ver ahora el cálculo de la resultante entre dos vectores, pero esta resultante es la diferencia entre los vectores que podemos ver ahí en la gráfica de los vectores A y B. La resultante que se va a calcular es R igual a la diferencia de A menos B. Recuerden que ya aplicamos una fórmula para el cálculo de la resultante entre dos vectores, pero dos vectores suma. En este caso vamos a verlo para el caso de la diferencia entre dos vectores, y el vector diferencia va a ir desde B hacia, ¿sí? El vector R diferencia va a ir de B, que es quien se le está restando a A. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar en ese caso, ¿cuándo es el cálculo de la resultante entre dos vectores y que sea que nos estén pidiendo la resultante de la diferencia entre A y B? Recuerden que vimos el cálculo de la resultante entre dos vectores suma, y la diferencia estaba aquí. En vez de ser esto negativo, era positivo. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo para ilustrar esta situación. Entonces, vamos a ver que si A, ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, si el vector A tiene magnitud 5 y el vector B tiene magnitud 3, nos piden encuentre la resultante de la magnitud. Encuentra la resultante de A menos B, o sea, cuánto vale su módulo, cuánto es su módulo. Entonces vamos a ver que allá tenemos la fórmula: A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de teta. Entonces, bueno, ¿y qué forma? Nos falta el dato. ¿Y qué forma un ángulo de 35 grados? La vamos a poner, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo algo parecido a esto. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a ver algo parecido a esto, donde esto es A, vamos a ponerle A, esto es B, esto es B, y el ángulo que forma es 35 grados. Ahora, el vector diferencia va a ir de B hacia A. Este va a ser el vector diferencia R, que es la magnitud de A menos B. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, aplicando la fórmula, ¿cómo quedaríamos? R es igual a la raíz ¿de quién? De 5 al cuadrado, que es B, más 3 al cuadrado, así dice la fórmula, menos 2 veces A, que vale 5, por B, que vale 3, por el coseno de cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto quedamos? 35. Volvemos a recordar que esta fórmula es aplicable para dos vectores que se están restando. Entonces, continuamos.
Entonces la resultante será igual a la raíz de 25 más 9 menos 2 por 5, 10 por 3, 30. ¿Y cuánto vale el coseno de 35? Entonces buscamos el coseno de 35 y es igual a 0.82 aproximadamente. Y entonces esto es igual a la raíz de 25 más 9, ¿cuánto es? 34 menos 30 por 0.82 nos da 24.57. ¿Y esto cuánto nos queda? Esto nos da 9.42, por lo tanto la resultante es igual a raíz de 9.42, que nos da aproximadamente 3.07. Esta es la resultante del vector diferencia. Son dos vectores y la diferencia entre estos dos vectores es la resultante de esa diferencia es 3.07. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar esta parte y vamos a de pronto en un examen vamos a poner esto así, de pronto nos sorprenden. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más abajo para que no se salga del enfoque de la cámara. Vamos a ponerlo aquí. De pronto nos aparece algo así en el examen. Nos aparece algo parecido a esto. Y nos dicen que este ángulo mide 75 y nos dicen que este ángulo de aquí mide 25 grados. Nos dicen que este es un vector A y nos dicen que este es un vector B, que este vale 8 y que este vale 5. Así nos aparece. Y nos piden encontrar la magnitud del vector diferencia A más B. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacer una pequeña gráfica donde pongamos el vector A, que vale 8, ponemos el vector B, que vale 5, y nos piden encontrar el vector A menos B, que va a ir, el vector A menos B va a ir de B a, ¿sí?, que es A menos B. Lo que nos piden es encontrar su magnitud. Entonces nosotros sabemos de la fórmula, que la fórmula R es igual a A menos B igual a cuadrada más B cuadrada menos 2 veces A por B coseno del ángulo. ¿Qué nos falta en la fórmula? Si ya tenemos la A y ya tenemos la B, ¿qué nos falta? Nos falta el ángulo. ¿Cómo lo podemos calcular el ángulo? Fácil. El ángulo que a nosotros nos interesa es el ángulo que se forma entre ellos dos. Y si se dan cuenta,
si este vector lo recorremos, este vector B lo recorremos aquí, pues es precisamente el dibujo que estamos formando acá. Entonces, es precisamente eso. Y este ángulo que va a quedar entre ellos dos, ¿cómo lo vamos a calcular? Fácil. Si de aquí a aquí son 75, entonces será 75 menos, y de aquí es 25, pues va a ser 25, y nos queda ¿cuánto? 50 grados. Nos queda un ángulo de 50 grados, y nuestro problema ahora ya tiene sentido, porque ya conocemos que el ángulo, que es el dato que nos hace falta aquí, vale 50 grados. Entonces, ahora sí nos vamos rapidito y sabemos que a menos b va a ser igual a al cuadrado, que vale 8 al cuadrado, más 5 al cuadrado, menos 2 veces el 8 por el 5 por el coseno de ¿cuánto? De 50. Correcto. Entonces, anotamos de nuevo, a menos b va a ser igual a la raíz de 64 más 25. 2 por 8 son 16. 2 por 8 son 16. Y por 5 son 80, según yo. Son menos 80 por el coseno de 50, que ¿cuánto es el coseno de 50? Vamos a ver. Es 0.64. Y entonces a menos b va a ser igual a la raíz de entonces tenemos treinta y 37.8. Entonces a menos b va a ser igual a la raíz de 37.8 y nos da 6.15 aproximadamente. Esto es lo que se nos está pidiendo. Y ahora hay que recordar que esta fórmula es aplicable solamente para dos vectores que se están restando. O sea, nos presentan un problema a nosotros que dice que encontremos la magnitud de la diferencia entre dos vectores. Esta es la fórmula, esta es la manera de encontrarlo. Es una manera fácil. Entonces, esperemos que quede claro. Volveremos con un problema donde apliquemos a este mismo problema calcular la magnitud del vector suma y calcular la magnitud del vector resta. Bueno, entonces por ahorita es todo. Gracias.